Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Nos sentimos contentos de comenzar el día estudiando la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien rogamos nos dé del Espíritu de su Hijo amado, de su sabiduría, entendimiento y comprensión, y que la meditación de hoy sea bendición para nuestra vida. Estudiaremos el tema que se titula El día de reposo en el Nuevo Testamento. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 56, que nos dice: Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Lucas menciona específicamente el sexto día, viernes, como día de la preparación, el séptimo día como el día de reposo, y el domingo como primer día de la semana. En Lucas 24:1, el evangelista enseña que las mujeres y todos los que seguían al Mesías verdaderamente descansaron el séptimo día según el mandamiento, cuarto mandamiento de la eterna e inmutable ley de Yahweh. Pero el primer día de la semana, domingo, muy temprano por la mañana, fueron al sepulcro. Es decir, según el texto de Lucas, puede verse perfectamente que los primeros creyentes cristianos le daban mucha importancia a la santidad del séptimo día de la semana. Lo último que hicieron el sexto día, día de preparación, viernes, prepararon especies aromáticas y ungüentos. Después dejaron todo a un lado, conforme al mandamiento, día de reposo. Y no reiniciaron su obra movida por el amor, sino hasta el primer día, domingo, muy de mañana. El notable contraste entre la santidad del séptimo día y el carácter secular del día domingo que se observa aquí en el relato evangélico es un testimonio elocuente para los creyentes de hoy. No puede haber duda en cuanto a la secuencia de estos días ni a su identificación. El Mesías fue crucificado el sexto día, viernes. Descansó en la tumba durante todo el séptimo día y después de haber terminado la obra de la redención, resucitó al día siguiente, el domingo, el primer día de la semana. Ahora, en estos tiempos modernos, vemos que la mayoría de los cristianos, entre comillas, guardan el día domingo y no el séptimo día. Según ellos, se aferran al Nuevo Testamento. Sin embargo, estudiaremos en el Nuevo Testamento si contiene un decreto cancelando el mandato de la antigua ley y al mismo tiempo sustituye el divinamente instituido día de reposo de la antigua ley por otro día, puesto que el séptimo día era el día de guardar y ordenado que se cumpla por Yahweh, la única autoridad divina, y como tal, es el único quien puede abolir el pacto del séptimo día. Examinando críticamente el Nuevo Testamento de cubierta a cubierta, encontramos que el día de reposo es mencionado 61 veces. Encontramos también que el Salvador escogió invariablemente el día de reposo para enseñar en las sinagogas y hacer milagros. Los 4 evangelios se refieren al día de reposo 51 veces. En una ocasión, el Redentor se refiere a sí mismo como el Señor del día de reposo, tal como es mencionado por Mateo, Lucas y Marcos. Pero durante todo el registro de su vida, mientras invariablemente guardaba y utilizaba el séptimo día, nunca insinuó ni una sola vez el deseo de cambiarlo. Sus apóstoles y amigos personales nos proporcionan un asombroso ejemplo de su escrupulosa observancia después de la muerte de Yahshua. Y mientras su cuerpo estaba aún en la tumba, esta acción por parte de los amigos personales del Salvador prueba, más allá de toda contradicción, que después de su muerte ellos guardaron santo el séptimo día y consideraron el primer día, domingo, como cualquier otro día de la semana. ¿Puede algo, por lo tanto, ser más contundente que los apóstoles y las santas mujeres nunca conocieron otro día de reposo sino el séptimo día, hasta el día de la muerte del Mesías? Acerquemos ahora la investigación de este interesante asunto a los siguientes 30 años, tal como es narrado por el evangelista San Lucas en los Hechos de los Apóstoles.
Seguramente algún vestigio del acto de cancelación puede ser descubierto en la práctica de los apóstoles durante ese prolongado periodo. En el libro de los Hechos encontramos 9 veces que Pablo y los creyentes guardaban el séptimo día, día de reposo. Una vez más, Hechos 15:21, otra vez Hechos 16:13, 17:2, 18:4. Y él, Pablo, hablaba en la sinagoga cada día de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. He aquí el día de reposo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, es imposible encontrar en el Nuevo Testamento la más ligera intromisión por el Salvador o sus apóstoles con el original día de reposo, sino por el contrario, un total consentimiento en el acuerdo original. No había ninguna contradicción por parte de él, sino una invariable y activa participación en la observación de ese día y no de ningún otro por los apóstoles. Por 30 años después de su muerte, como los Hechos de los Apóstoles nos han testificado abundantemente. Habiendo encontrado que no proporcionan el más mínimo indicio para un cambio de voluntad de parte de Yahweh para su día de adoración por el hombre, de aquí en adelante, la conclusión es inevitable, a saber, que de aquellos que siguen la Biblia como su guía, los creyentes que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua, tienen el peso exclusivo de la evidencia de su lado, mientras que el protestante bíblico no tiene una sola palabra de autodefensa para la sustitución del séptimo día por el domingo. La palabra escrita de Yahweh impone su adoración para ser observado el séptimo día como cuarto mandamiento de la eterna e inmutable ley de Yahweh, absoluta, repetida y muy enfáticamente, con una clara amenaza de muerte para quien desobedezca. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.